The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Espero que estén muy bien, ya estamos acá de vuelta y pues nada, acaba de ser la premiación de los Óscares. Vimos por ahí un robo a Demi Moore, pero pues nada, ¿no? Por ahí también leí un tuit que decía que como en la película de La Substancia, Demi Moore interpretaba a este personaje femenino, y bueno, que la película en general iba de cómo esta mujer ya de cierta edad tenía que enfrentarse a las necesidades y a los deseos, a los grotescos deseos de la audiencia, ¿no? Respecto a su apariencia física, a su edad y todo esto, y que pues al final termina perdiendo el premio a la mejor actriz con pues una actriz más joven que ella, ¿no? Entonces, pues no sé qué tanto habremos aprendido de esta película, pero pues igual saben que pueden encontrar un episodio dedicado a The Substance en este podcast y también de otras cintas nominadas como Dune y la película de la que hablaremos hoy, que no consiguió llevarse ninguna estatuilla, pero pues tuvo ahí sus 4 nominaciones. Hablamos de Nosferatu de Robert Eggers, estrenada en diciembre de 2024 en algunas partes del mundo y en enero de este año en las salas de cine de México. Nominada a Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. Y pues nada, una película bastante redonda de este mítico ser, Nosferatu, un ente devuelto de la muerte, similar a tantos otros monstruos chupasangre de formas grotescas o con apariencia humana y de extraordinaria belleza y encanto, seductores, seres que salen de sus escondites por las noches para alimentarse de la sangre de sus presas humanas. Todas estas características dan forma a las primeras imágenes que se nos vienen a la mente cuando pensamos en vampiros, debido a la proliferación de estos monstruos dentro de la cultura general, en donde fueron grabados en letras de oro a partir de sus 2 más icónicas representaciones. Por un lado, Drácula en la literatura y por el otro, Nosferatu en la cinematografía, de donde el resto de caracterizaciones vampíricas han tomado su principal inspiración y referencia. Pero la historia de los vampiros no comienza ni con Nosferatu ni con Drácula. Desde tiempos mucho más antiguos, tanto en la mitología como el folclore de diversas culturas a lo largo del planeta, existieron aproximaciones a seres de sus mismas características, descritos como dioses, demonios, aparecidos o espíritus. En Persia, por ejemplo, estado mesopotámico, fueron halladas piezas de cerámica con representaciones pictóricas de criaturas que intentaban beber sangre de humanos. Dentro de la mitología mesopotámica nos encontramos con la Mastú, también conocida como la Bartú o Dime, hija del dios Anu, de los cielos y las constelaciones y rey de los dioses. La Mastú era una diosa y demonio que actuaba con malevolencia por voluntad propia, a diferencia de otros dioses mitológicos u otros demonios mitológicos que eran más bien obligados.
La mastú era responsable de provocar pesadillas a las personas, matar el follaje, infestar ríos y lagos y portar enfermedades, dolencias y muertes. Se alimentaba de bebés lactantes y recién nacidos, también de sus madres y ocasionalmente hombres adultos. Además, se le atribuían a su hacer los abortos y las muertes de cuna de niños. En Babilonia, otro estado mesopotámico y con un vínculo heredado de la mastú, surge la figura de Lilitu, que dentro de algunos archivos es reconocida como un espíritu del viento que acarreaba enfermedades, misma figura que el pueblo judío que habitaba esas zonas toma como referencia para la creación de Lilith, dentro de su demonología, quien fuera la primera esposa de Adán y al negarse a su sometimiento es reprendida por Yahvé y enviada al inframundo, convirtiéndose en una engendradora de demonios y en el demonio femenino que se alimenta de la sangre de bebés y que representa el adulterio, la lujuria y la brujería. Asimismo, con cierta relación a Lilith, nos encontramos a los Galli o Gallo, dentro de la misma mitología. Demonios quienes guiaban el camino de dioses y humanos hacia el inframundo y posiblemente los antecesores de los Helo o Hello, que en la antigua Grecia bizantina fueron mujeres demonios responsables también de la infertilidad, los abortos y robos y muertes de niños. También en la mitología griega encontramos a Empusa, hija de Hécate, un demonio femenino capaz de transformarse en una hermosa mujer para seducir a los hombres y beber su sangre mientras dormían. Y a Lamia, hija del rey Belo y amante de Zeus, quien tras ser arrebatada de sus hijos cuando Hera descubre la infidelidad del dios, termina transformada en un híbrido de mujer y serpiente para, en forma de venganza, asesinar a niños y alimentarse de su sangre. O también tenemos a las estirges, criaturas con cuerpos de ave que se alimentaban de niños y hombres. De este lado del charco también tenemos a Camazotz, deidad que aparece en diferentes mitologías como la maya, la mexica o la zapoteca, y era un dios murciélago o un dios, una figura con cabeza de murciélago asociada con la noche, la muerte y el sacrificio. Por su parte, en el folclore encontramos a ciertos seres de esta estirpe como los bricolacas, también en Grecia, almas de personas que tras fallecer de forma prematura, violenta por una plaga, peste, ahogamiento o suicidio, eran imposibilitadas de abandonar el mundo terrenal y destinadas a vagar como figuras fantasmales, pues ahí espantando en las localidades donde habían muerto y atormentando a sus familiares, amigos y vecinos en sueños. También en Rumania encontramos a los strigoi, que estando vivos eran brujas con 2 corazones o 2 almas, quienes se alimentaban de la sangre de las personas. Mandaban a una de estas almas para, de forma espectral, aterrorizar a sus presas. Otras manifestaciones folclóricas son los gurdulacs en Rusia, strigas en Albania, la gaucha en España, el draugr nórdico, los Vaughan Cid escoceses, los Asambosam en Ghana, los Atse en Togo, los Peuchen del pueblo mapuche en Chile, la Nureona japonesa, el Mandarugo Mananangal y Aswan filipinos, el Penangalan en Malasia, el Layek en Bali, el Yangtze chino, el Riri Yaka en Sri Lanka y muchos otros. Aunque todos estos seres mantenían ciertas similitudes y una esencia que podríamos catalogar como vampírica, cada uno de ellos tenía un nombre y características tanto físicas como místicas, específicas de su lugar de origen y, por supuesto, la cultura desarrollada en cada región. Es con la expansión del cristianismo por el Mediterráneo y la Europa occidental, su legalización en el Imperio Romano gracias a Constantino el Grande y su posterior oficialización por parte de Teodosio el Grande, que pues terminan llevándola a ser la religión predominante en prácticamente toda Europa, que el resto de creencias fueron señaladas como paganas. Es decir, cuando empieza esta
esta expansión del cristianismo, pues el resto de creencias empezaron a ser perseguidas, porque obviamente este significado o este concepto de pagano venía acompañada de una connotación negativa. Y pues repito, fueron perseguidas por toda Europa a partir de la iglesia cristiana católica. Y pues nada, durante este expansionismo cristiano, dentro de la participación de la iglesia rusa, se registra en la anáfora de San Gregorio. Anáfora es sinónimo, entre comillas, de plegaria. Pero bueno, se registra en la anáfora de San Gregorio el culto pagano Upiri, en donde Upir, el ser al que se le rendía culto, era perteneciente a la estirpe de estos seres vampíricos. Upir, que se estima viene de la palabra turca ubir o uber, designación para brujas, y del que se desprenden los vocablos eslavos ompir y vompir, que se transforman en el vampir germánico, luego en el vampire francés y posteriormente el vampire inglés. Y bueno, todo esto, esta evolución del concepto y este arraigo del concepto dentro de la cultura se da dada la perspectiva cristiana y su incapacidad o desinterés para diferenciar a todo el resto de creencias englobadas como paganas durante su persecución, que pues también termina todos estos seres vampíricos aglomerados dentro del concepto de vampiro. Durante este frenesí religioso, el vampiro, o sea, durante este frenesí religioso a partir del expansionismo o de la expansión del cristianismo, el vampiro escapa de su contexto mitológico y folclórico para materializarse en el mundo real con la epidemia de ataques vampíricos que aquejó el continente europeo durante el siglo XVIII, como los casos del serbio Arnold Paole, Petar Blagojevich o Milos César. Y pues bueno, aquí también no es nada más esta cuestión del cristianismo, que sí por un lado pues ayuda, o no es que ayude porque pues al final no fue lo mejor, porque hizo desaparecer muchas otras creencias, pero pues sí es a partir de esto que, como lo dije antes, se surge o empieza a tener mucho más apogeo este concepto del vampiro, y también pues empieza a ver al vampiro como pues una figura, un monstruo dentro de diferentes lugares en el mundo, pero ya con un poco la misma perspectiva, ¿no? Y a partir de esto, pues también las personas, a partir de la evangelización, todo lo que no fuera cristiano, todo este tipo de creencias que fueron perseguidas, pues empezaba a ver como algo negativo, ¿no? No. Más allá de que se consideraran creencias pertenecientes a cierta clase social baja, pues además también se veía como algo del diablo, por así decirlo, ¿no? Entonces eso también ayudó a que empezara a surgir un temor, este frenesí religioso, que pues hacía que cualquier hecho, cualquier caso que tuviera ciertas similitudes con las descripciones de los vampiros, pues se tomara como un caso de vampiros reales, ¿no? También esto ayudado con el desconocimiento o con el desarrollo, con el poco desarrollo científico y específicamente médico que había en esa época, ¿no? Entonces todos estos factores pues hacen que esta figura o este concepto del vampiro empiece a tomar cierta fuerza, ¿no? Y además con estos casos que mencionábamos, el de Arnold Paole, Petar Blagojevich o Milos César, comienzan también a desarrollarse pues registros, ¿no? Registros históricos de estos casos, además de ensayos que abordaban el tema por parte de los intelectuales de la época, como Visum et Repertum del médico Johannes Flukinger, el Tratado sobre los vampiros de Agustín Calmet o el propio registro del vocablo en l'Encyclopédie de Denis Diderot. Teniendo a personas también como Voltaire, Rousseau o Descartes, pues eminencias, comentando al respecto de los vampiros, lo cual abrió paso para que esta creencia sobre los vampiros dejara de estar únicamente ligada a las clases bajas para consolidarse en el imaginario de los cultos, de las personas cultas de la época.
Y es así, y esto también tiene que ver con que estamos hablando de una época en donde el analfabetismo era mucho. Entonces, pues la literatura estaba también muy, muy ligada, o solo las personas de cierta clase social, o sea, de las clases sociales altas, tenían acceso a ella, ¿no? Entonces es así también que el vampiro llega a la literatura, de la mano de los Lenore, de Gottfried August Berger y La novia de Corinto de Goethe, ambos poemas, no tanto novelas o no tanto relatos cortos, eran tal cual poemas, en donde, si bien no hacen referencia directa a estos seres y no utilizan el concepto de vampiro, describen sucesos y a personajes o personas vueltas de la muerte. Y ya la primera obra que girara en torno y se refiriera tal cual a este monstruo surgiría una noche de junio en 1816 en Suiza, específicamente en la villa de Diodati, cuando un grupo de personas, un grupo de artistas, entre quienes se encontraban Lord Byron, Claire Clairmont, Percy Shelley, Mary Shelley y John William Polidori, se propusieron escribir relatos de horror. Fue esa misma noche que Mary Shelley desarrollaría el argumento de su novela Frankenstein, del cual también ya hay un episodio en este podcast por si quieren ir a escucharlo, y a su vez Polidori crearía un relato titulado El vampiro, en donde, más allá del folclore que ya comentamos alrededor de este monstruo, pues ya se utiliza el concepto de vampiro como tal en el ámbito literario, y además el autor enfoca a esta figura, a este vampiro, a traerlo a un ámbito mucho más cotidiano, al menos más cotidiano para él como miembro de la clase alta de Inglaterra. Lord Ruthven sería el vampiro dentro de su historia, un aristócrata que, en lugar de buscar el conocimiento, las virtudes y la providencia como el resto de sus iguales, se encauzaría hacia los vicios y la pérdida de las buenas costumbres, infectando a todos aquellos de quienes se rodeaba, llevándolos a la tumba y trayéndolos de vuelta en su misma forma, la de un vampiro. Y pues también se instaura dentro de este relato al vampiro como una figura de gran encanto y carisma, ¿no? Ya tenía estas características de ser una persona seductora, que podía manipular a través de sus encantos al resto de personas y sobre todo a mujeres, y pues eso es también una parte importante que después ya se desarrollaría más en el resto de relatos sobre vampiros, y específicamente en la obra de Drácula de Bram Stoker, pero antes de eso, un comentario curioso, o un dato curioso sobre el relato del vampiro de Polidori, es que el autor aparentemente basó a su personaje Lord Ruthven en el mismísimo Byron, con quien aparentemente no tenía una buena relación. Esta la comparación o la referencia que el nombre de Lord Ruthven ya lo había utilizado Byron para uno de sus personajes previamente escritos. A partir de este relato empiezan a surgir varios, como los relatos de Alexei Konstantinovich Tolstoy, varios otros relatos de vampiros. Los de Alexei Tolstoy, Carmilla, novela de Joseph Sheridan Le Fanu, o Barney the Vampire, que fue una historia publicada como Penny Dreadful, una especie de folletos literarios similares a los Pulp Fiction en Estados Unidos o al libro vaquero en México. Pero bueno, ya después de esto, y ya con esta base, por así decirlo, la novela que más ganaría popularidad se publicaría en 1897. Estamos hablando obviamente de Drácula de Bram Stoker, quien retoma elementos del vampiro de Polidori, como decía, esta base literaria, además del folclore europeo, y referencias a figuras históricas como la del príncipe valaco Vlad Tepes y la condesa húngara Erzsébet Báthory. Y la historia sigue las andanzas de un grupo de personajes en el Londres de la época victoriana durante sus encuentros con el conde Drácula, un ser diabólico que esconde los peores terrores en sus sombras.
Construida como una novela epistolar, esto quiere decir que es narrada a través de cartas que se escriben los personajes entre ellos y otros documentos escritos, como notas de periódicos. La novela epistolar permite una coralidad de los hechos que se desenvuelven con la trama de la historia. Coralidad nos referimos a que varios personajes pues van contando sus perspectivas a través de estas cartas, ¿no? Y pues justamente que sean contados desde perspectivas diferentes, pues hace que las mismas puedan chocar o complementarse entre sí, lo cual enriquece el relato y también ayuda este formato o esta estructura narrativa epistolar para romper con la linealidad del tiempo, porque puede que dos sucesos transcurran en el mismo momento o que uno transcurra antes del otro, pero que a nosotros como lectores nos llegue primero el segundo hecho, creando una mayor tensión en la historia, o que de estos dos hechos que sucedieron al mismo tiempo, pues obviamente vamos a leer uno primero que el otro, ¿no? Entonces, repito, esto ayuda a generar esta tensión en la historia. Y pues esta tensión pues, es una de las características que se utiliza o que se maneja en el terror, en el horror, como bien lo diría H.P. Lovecraft, ¿no? En uno de sus varios ensayos sobre el género. Una de las características más importantes de la obra, de la novela de Drácula, es que pertenece al romanticismo gótico. El romanticismo surge a finales de los 1700, principalmente en Inglaterra y Alemania, no como una corriente o subgénero literario, sino como un movimiento cultural, una nueva forma de ver al mundo, contraria a la Ilustración, en donde la razón se imponía sobre cualquier otra cosa, mientras que en el romanticismo eran los sentimientos los que debían prevalecer. Es decir, el mundo interior prevalecía sobre el mundo de los hechos, el mundo exterior, el mundo tangible y visible. Además del individualismo por encima del colectivo, pilar para las revoluciones burguesas que recién habían sucedido, el rompimiento o reinterpretación de los cánones artísticos, la nostalgia por lo perdido, la aparición de lo sublime y una visión decadente del mundo, todas estas características del romanticismo. Por su parte, el gótico, que surge desde el romanticismo, este sí ya más como un subgénero literario, toma sus características, pero añade ciertos elementos específicos como el uso de castillos o edificaciones de arquitectura gótica y neogótica, como símbolo de esa nostalgia, el constante choque entre los hechos o la razón frente a situaciones sobrenaturales y percepciones individuales de los personajes, que además estaban cargadas con sus emociones que transforman esas mismas percepciones, ¿no? Es decir, si el personaje estaba nostálgico, veía todo el mundo como si fuera algo como un mundo atroz, un mundo triste, ¿no? Y bueno, todos estos entre algunos otros elementos. Edmund Burke define a esta estética emocional del gótico desde 3 elementos fundamentales. Lo sublime, véase ejemplos como el alma de los personajes o el amor, que son este tipo de cosas tan maravillosas que somos incapaces quizás de describirlos en palabras. El terror, que es el segundo elemento, la corrupción o la pérdida de esto sublime, y la oscuridad, que se refiere a la información o los elementos no revelados y que mantienen la atención o validan lo sobrenatural. Estos elementos son precisamente los que encontramos en Drácula. Lo sublime en las perspectivas y en la forma de vida de estos personajes, su pureza, su valentía y todas sus características positivas enaltecidas, que además eran pues las mismas características de esta Inglaterra victoriana, al menos dentro de las clases altas. La oscuridad, a partir de la figura de Drácula, todo el misterio que lo envuelve, las explicaciones supersticiosas de su origen y la forma misma de derrotarle, que también viene de este mismo misticismo. Y el tercero, el terror, con todas las pérdidas que Drácula les ocasiona y la forma en que corrompe sus cuerpos, mentes y almas. Sin embargo, hay un ingrediente extra que para mí resalta del resto en esta historia, hablando de la construcción del gótico o del terror dentro de este romanticismo gótico, y es la otredad. Esta perspectiva que se genera a partir del otro, un otro que no pertenece a nuestro grupo y que por ende tiene características diferentes a nosotros. Este elemento ha sido
sido muy utilizado para alcanzar o proyectar lo desconocido. Lo desconocido, este elemento que también Lovecraft mencionaba, que es lo que verdaderamente causa el terror dentro del género, ¿no? Es decir, el terror para Lovecraft era sinónimo de desconocido, de cosas que no podemos comprender o que al menos no podemos explicar. En la obra de Stoker, la construcción de este misterio, de esto desconocido, viene a partir de la diferencia entre el inglés de clase alta, que son los personajes principales que aparecen en el relato, y el otro, representado por el antagonista, el conde Drácula, además de otros extranjeros que aparecen en el relato. Y todo esto, como decía, enmarcaba precisamente el contexto de la Inglaterra victoriana y en general de la Europa de esa época que pues mencionábamos antes, ¿no? El expansionismo cristiano, o sea, muy de la mano de la religión, todo lo que era desconocido, todo lo que no entraba dentro de este molde era considerado como algo negativo, algo diabólico, y pues esto también, repito, se refleja en la novela. Además de las diferencias entre los vicios de este sujeto, del conde Drácula, por la carne, la sangre, y todos estos elementos grotescos incluso, y pues que al final representaba lo contrario a la moralidad de esta burguesía inglesa, esta burguesía victoriana, ¿no? Y eso pues también ayudaba a construir este concepto de otredad y también esta parte de lo desconocido. El resultado de la combinación de todos estos elementos es una de las novelas góticas más populares de nuestra historia, incorporada en 1983 como un clásico en los archivos de la Universidad de Oxford, y la obra en donde se incorporan elementos como la creencia la carencia del reflejo de los vampiros, su temor por los crucifijos y otros tantos que hoy son parte de la cultura popular, ¿no? Y sobre todo, esta novela Drácula es la que viene a ya establecer como tal la figura del vampiro dentro del arte, ya de una forma mucho más desarrollada, porque El vampiro de Polidore fue una novela corta, un relato corto, entonces no pudo desarrollar mucho más estos elementos, y además pues al ser de Inglaterra, que en ese entonces pues era una nación como ahorita bastante importante, pues eso también ayudó a que proliferara este relato, ¿no? La historia de Drácula llegaría al cine no con el nombre de Drácula, pero sí con el de Nosferatu en 1922. El título completo de esta cinta es Nosferatu, una sinfonía del horror, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, con guión de Henrik Galeen. Esta película buscaba en primera instancia adaptar la novela de Drácula de Stoker, sin embargo, debido a las diferencias con la viuda del escritor y en general con la familia del fallecido Stoker en cuanto a los derechos de la obra, se decidieron por hacer una adaptación libre o no oficial, en donde pues sí mantuvieron la misma esencia y trama de la original, pero hicieron algunos cambios como los nombres de los personajes y algunas de las subtramas que vemos en la novela. Estas diferencias llegaron incluso, hablando de las diferencias entre Murnau y el equipo de producción de Nosferatu y la familia de Stoker, llegaron incluso a temas legales, acusándoles de plagio, etcétera, 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 y esto propició que la cinta fuera censurada, además de ciertas cuestiones estéticas, y que sí fue considerada en su momento una cinta bastante chocante, bastante terrorífica, que pues también hicieron que se censurara todavía más, ¿no? Esto hizo que al principio no tuviera mucho éxito e incluso algunas de las cintas fueron quemadas, pero pasado el tiempo, y gracias a las copias que se salvaron, la cinta de Murnau fue ganando reputación como película de vampiros y como exponente del expresionismo alemán. Al igual que el romanticismo, el expresionismo alemán fue una corriente cultural que se plasmó en un gran número de campos artísticos. Surgió como movimiento reactivo o contrario al impresionismo, así que si en el impresionismo él o la artista buscaban plasmar el mundo que les rodeaba, sobre todo la naturaleza, de la forma más real posible,
por así decirlo, sobre todo a partir de condiciones específicas de la luz, que era la verdadera protagonista, al menos en la parte de la pintura. Por ejemplo, la iluminación que da a un grupo de personas, la luz que se filtra a través de las hojas en los árboles, pues en el expresionismo se buscaba plasmar ese mismo mundo, pero desde una forma mucho más subjetiva, o sea, no de la forma que la miramos tal cual en la realidad o por así decirlo, en el hecho. Esta subjetividad partía de los sentimientos y los pensamientos del artista, ese mundo interior suyo, y pues esto es lo que terminaba marcando más la obra. Que en Europa, por ejemplo, se notaba la miseria y desdicha traída por los diferentes conflictos que enfrentaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y esto es lo que se terminaba reflejando en este tipo de obras, en este tipo de pinturas, ¿no? El expresionismo llega al cine a finales de la Primera Guerra Mundial con estas mismas características, teniendo su auge principalmente en Alemania y Austria, aunque también llega a los Estados Unidos por los directores que migraron de Europa hacia nuestro vecino del norte. Y específicamente en el cine expresionista alemán se buscaba deformar la realidad a partir de sus imágenes con ayuda de las escenografías, el maquillaje y otros elementos plásticos, ¿no? Por ende, encontró un gran espacio en los géneros de la fantasía y el terror, donde estas distorsiones podían lucir más, además que también ayudaba a reflejar la angustia y miseria de la época y el desequilibrio social y político del mismo, con personajes divididos entre lo que poseen y lo que desean, que mostraban fuertes emociones, mismas que también eran expresadas a partir de los elementos plásticos antes mencionados. Aquí notamos por un lado que el expresionismo o el cine expresionista alemán comparte bastantes similitudes con el romanticismo, lo que permite que esta versión de Nosferatu de Murnau mantenga la misma esencia que la obra de Stoker. Realmente la historia se mantiene muy apegada a la original, siendo los nombres de los personajes uno de los principales cambios, como antes mencionaba. Y pues bueno, una de las cosas que mantiene, o una de las muchas cosas que mantiene son esta parte de las diferentes perspectivas que se nos narran en la novela, lo que decíamos gracias a su narrativa epistolar, pues en la película también se mantienen, no por tener una misma estructura, no por ser contada a través de cartas, sino más bien porque sí seguimos los pasos de diferentes personajes, dejándonos ver sus diferentes perspectivas, ¿no? Con respecto a la figura del vampiro, es de Nosferatu, donde se agrega al mito la mortalidad que la luz del sol le causa a los vampiros, pero mantiene este rol como aristócrata, más bien además mantiene este rol como aristócrata, con una habilidad para influir y trastornar desde lo sobrenatural las mentes del resto. Es decir, ya no es esta parte de la seducción o esta parte del encanto lo que le ayuda a manipular a las personas a su alrededor, sino es más bien este tema sobrenatural, ¿no? Este poder incluso mágico, que de hecho pues no se explica, dado que es una obra de fantasía en la película, ¿no? Esta misma sobrenaturalidad es lo que permite dar al personaje de Orlok este halo de misterio, además de explicar o dar coherencia a ciertos cabos sueltos. Por ejemplo, el interés de Orlok por la casa en ruinas que adquiere, que estaba enfrente de la casa de los protagonistas Hutter y Ellen, incluso previo a que conociera a Ellen y que se generara su obsesión por ella, ¿no? No hay ninguna muestra ni imagen de que existiera una relación o conexión previa entre Ellen y Orlok, pero esta sobrenaturalidad nos lleva a intuirlo. Su caracterización se materializa en esta apariencia chocante, hablando del conde Orlok, de uñas largas y orejas puntiagudas, que ayuda a representar en imagen esta otredad a la que ya hicimos referencia. La diferencia cultural, religiosa, etcétera, entre los ingleses, o en este caso entre los alemanes, respecto al extranjero, Orlok queda de manifiesto en su propio aspecto, y es en donde inicia la construcción de su terror, que es magnificado a partir de todo el lenguaje cinematográfico
cinematográfico al que recurre Murnau, desde los escenarios hasta la fotografía, con los distintivos encuadres y ángulos que muestran la entrada de Hotter, por ejemplo, al mundo de Orlok y viceversa, o el uso de la iluminación, donde el uso de las sombras termina de generar esta tensión y nos permite ver cómo el mal acecha sin la necesidad de verlo directamente a los ojos, cosa que no solo para el expresionismo, sino para el cine en general de esas épocas es fundamental ante la ausencia del sonido y la escasez de diálogos, porque recordemos que el cine seguía siendo mudo. Tomando en cuenta la evolución del cine tanto en el apartado técnico como el artístico, ver hoy al Nosferatu de Murnau puede ser una experiencia un tanto extraña al ser una película muda y en blanco y negro. Sin embargo, su trascendencia queda en haber presentado la primera representación cinematográfica del vampiro, además de la cuestión expresionista que sin duda la hacen una cinta imprescindible para cualquier cinéfilo y para cualquier amante de los vampiros, ya sea en formato de cine o de literatura, ¿no? Y esto también, Nosferatu de Murnau, fraguaría un subgénero en sí, por así decirlo, dentro del séptimo arte. Drácula, en 1931, de Bela Lugosi, Vampir, de 1932, que fue una adaptación libre de Carmilla, del director danés Dreyer, El hijo de Drácula, de Robert Siodmak, Ona Kiketsky, de Nobuo Nakagawa, y Planeta Sangriento, de Curtis Harrington, son algunos ejemplos de las cintas de vampiros que surgieron a partir de Nosferatu durante los siguientes años y décadas, incluida un primer intento, y no diría que fallido, del remake del clásico de Murnau, también titulada Nosferatu, dirigida por Werner Herzog y estrenada en 1979, de la cual no profundizaré más porque mis conclusiones de estas cintas son un poco las mismas que con la cinta escrita y dirigida por Robert Eggers. Esta cinta, fotografiada por Jarin Blaschke, que se adapta tanto de sus versiones cinematográficas previas, así como de la novela de Drácula de Bram Stoker. Protagonizada por Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, William Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson y Simon McBurney. La historia se presenta y sucede prácticamente de la misma manera que en la versión de Murnau, aunque toma y representa muchos más elementos y fragmentos de la novela de Stoker. Parece que el trabajo de Eggers es en forma y fondo bastante similar a sus antecesoras literarias y cinematográficas, incluso adscribiéndose al horror gótico y al romanticismo, como el propio director ya ha declarado, y por ende respetando sus valores como la emoción superando la razón, que notamos en ejemplos como el del profesor von Franz, cuando renuncia a la ciencia yendo en busca de lo místico en pos de una solución al mal que les acecha, o este patetismo y miseria en la que viven los personajes que vemos, retratada sobre todo en el personaje de Friedrich Harding, interpretado por Aaron Taylor Johnson, que además, a falta claro de confirmación del director y del propio actor, su interpretación, que ha sido bastante criticada por un poco exagerada, incluso al punto de llamarle cómica, a mí me daría la impresión de que es un poco un tributo precisamente al tipo de interpretaciones del cine mudo. Pero bueno, cada quien podremos sacar nuestras conclusiones. A pesar de estas similitudes, la verdad es que el Nosferatu de Eggers es mucho más una respuesta reactiva a sus antecesores, principalmente por la forma en la que el director da forma a su horror, valga la redundancia. Ya mencionábamos que en Drácula y Nosferatu es a partir de la otredad, a partir de las diferencias tanto físicas como psicológicas entre los protagonistas europeos occidentales y los antagonistas europeos orientales y paganos o de creencias paganas, que tanto Stoker como Murnau desarrollan este elemento desconocido y sobrenatural, y además elemento que potencian con varios otros factores místicos. Esto lo podríamos resumir de la siguiente forma.
En Drácula, o sea, esta representación de lo desconocido y la otredad. En Drácula, la principal pregunta que podríamos articular desde lo que leemos es: ¿cómo alguien tan parecido a mí, en lo físico, en el estatus o rol social, puede ser tan diferente en sus adentros? ¿Cómo alguien tan parecido a mí, que soy un inglés que cultiva sus virtudes y aborrece todos los vicios, puede estar tan corrupto, tan carcomido por sus peores instintos en sus adentros? Por su parte, en el Nosferatu de Murnau, la pregunta, si bien entra dentro del mismo molde moralista de la novela de Drácula, tiene un ligero cambio, y este se refleja en la siguiente cuestión. ¿Cómo alguien con las mismas o similares condiciones a mí, hablando de rol o estatus social, o incluso con condiciones superiores, puede verse físicamente y puede actuar llevado por sus grotescos impulsos interiores para actuar tan diferente a mí? Puede verse físicamente tan diferente a mí y puede actuar llevado por sus grotescos impulsos interiores para actuar tan diferente a mí, por si no se entendió. Mientras que en la obra de Eggers la pregunta se transforma y se invierte para articularse de la siguiente forma: ¿cómo alguien tan diferente a mí, tanto en sus circunstancias contextuales como en su apariencia física, hablando de una apariencia grotesca, puede ser tan parecido a mí en sus adentros, en sus impulsos y sus deseos? Y es que en esta nueva cinta de Nosferatu, desde la primera escena vemos esta conexión, estas similitudes entre Ellen, interpretada por Lily Rose Depp, y el monstruoso demonio Nosferatu, personificado por Skarsgård. Esta visión del demonio en los sueños de Ellen, este pacto o juramento que hacen, es impulsado por sus puntos en común. Ya no es solo el vampiro quien encarna la otredad, quien encarna lo desconocido, ahora también Ellen es señalada por todo este mundo exterior, es señalada como parte de esta misma otredad, por todo ese mundo interior que posee y que no es aceptado por la sociedad moralina en la que vive. Lo sobrenatural que vemos desde esta invocación diabólica en sus sueños, hablando de los sueños de Ellen, queda establecido sí en el monstruo, pero también en este mundo interno de la protagonista. Y el terror surge desde la represión a la que se ve forzada por las personas del mundo real y que simboliza la incapacidad humana para comprendernos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos capaces de realizar actos maravillosos de bondad, pero también de los peores y más terribles sucesos. Este es el Nosferatu de Eggers, que además me parece que si alguien podía traer a nuestra época esta historia, era precisamente este director, por lo que le representa como una de sus mayores inspiraciones en su corta carrera cinematográfica, como varias veces ha mencionado, pero además por la conexión que tiene con ella, llevándola al teatro incluso en sus épocas de estudiante. Y esto se nota pues en todo el apartado técnico y toda la atención al detalle, ¿no? Desde el guión, desde la dirección obviamente de los actores, de las actrices, pero también se ve en la fotografía cómo respeta, como en la mayor parte de sus películas, el detalle a la época que está retratando, etcétera, 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 ¿no? En esta cuestión técnica, Nosferatu, lo dije al principio del episodio, la verdad es que es una película bastante completa. Si hay algo que le podemos criticar a la cinta de Eggers, son dos cosas. La primera es que, aunque me parece que intenta desarrollar un personaje femenino fuerte y que hasta cierto punto vemos a su Ellen seguir sus propias motivaciones, tomar sus propias decisiones e incluso poseer sus propios deseos, a diferencia de la Ellen de Murnau y la mina de Stoker, que cumplían un rol mucho más sumiso y que sus motivaciones se limitaban a los deseos de sus contrapartes masculinas. La verdad es que es un personaje que termina siendo definido por el deseo de Nosferatu. Para con ella, su rol como esposa o pareja de Hotter y el rol femenino impuesto por esta sociedad moralina alemana, y que cuando al fin de la cinta le da la espalda a esa moralidad, dejándose llevar por sus deseos,
termina también ligada al mismo deseo que comparte con Nosferatu, quien al final pues la valida, ¿no? Es decir, es un personaje que si bien es la protagonista y tiene estas características, tiene sus propias motivaciones, toma sus propias decisiones, etc. No es un personaje que es definido fuera de una perspectiva masculina, ¿no? Y es ahí donde creo que falla, porque, repito, a mí me da la impresión de que si Eggers busca presentar un personaje femenino fuerte, ¿no? Y además no hay en ningún momento busca más allá del final, busca el personaje de Ellen salir de estos roles, ¿no? Al contrario, pues se va adecuando a las necesidades sociales que la acompañan, ¿no? Al contexto social en el que vive. Pero bueno, este es un elemento que suele pasar mucho en este tipo de películas con personajes femeninos escritos por hombres, y tampoco pasa nada. También hay muchos otros ejemplos de personajes femeninos fuertes escritos por hombres que sí cumplen lo que tienen que cumplir. Caso específico de Ellen Ripley, de Alien, de la cual ya hablé en el episodio dedicado a la saga de Alien, ¿no? Pero bueno, el segundo punto, que también aplica para la versión de Herzog, aunque en el caso de la versión de Eggers quizás sea pronto para afirmarlo y solo el tiempo nos dará la respuesta, es que este Nosferatu no me parece que tenga argumentos para alcanzar la trascendencia de la versión de Murnau y el Drácula de Stoker. Creo que no hay ningún elemento extraordinario o diferente que le añada valor a la figura del vampiro, o que le añada valor al género tanto gótico como de horror, o a la misma corriente del romanticismo. Al contrario, el director parece intentar que su cinta calce dentro del molde, dentro de lo preestablecido, quizás buscando únicamente este cambio en cuanto a la construcción del horror, pero fuera de eso, me parece que lo que busca es más recordarle al público actual la relevancia de sus versiones pasadas. Y pues nada, repito, solo el tiempo nos dirá qué tanto puede trascender la película. Quizás las versiones pasadas son tan viejas que esta termina quedándose mucho más en el imaginario de nuestra y de las futuras generaciones, pero pues tiempo al tiempo. Y por supuesto que estos detalles no hacen a Nosferatu de Eggers una película mala. Para mí es un sólido 4 de 5 estrellas, y dentro de la cinematografía de Eggers es mi segunda favorita, solo por detrás de La Bruja, aunque siendo objetivos, mi ranking de las películas de Eggers de mejor a peor sería El Faro como la mejor, La Bruja, El Hombre del Norte y Nosferatu. Por su parte, Drácula de Stoker también es un sólido 4, mientras que el Nosferatu de Murnau es un 6 de 5, por todo lo que ya hablamos, sobre todo por su aporte tanto a la cinematografía en general como a el vampiro dentro de la cinematografía. Pero bueno, ustedes pueden ir a sacar sus propias conclusiones, pueden también dejarme en los comentarios qué es lo que opinan, si creen que me equivoco o no. Y pues nada, vayan a leer la novela y ver estas dos versiones de Nosferatu. También vayan a ver la de Herzog, vayan a ver si quieren la adaptación de Drácula de Coppola. A mí personalmente esa sí no me gustó nada, pero el resto 100% recomendadas. Y también vayan a seguir al podcast, que lo encuentran en todas las plataformas de streaming como Horizonte de Sucesos, Supernova en YouTube, en donde además les agradecería mucho su suscripción, Supernova-LA en Instagram y supernova.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- en Instagram y en TikTok. Y eso es todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos en la próxima.